Vamos a comenzar con nuestra primera reflexión. Vamos a estar estos días de aquí hasta el domingo haciendo reflexiones especiales eh, de acuerdo a cada día. Y yo quiero hablarles un poco sobre ese episodio famoso, ¿cierto?, de Jesús en el huerto, de esos instantes antes de que Jesús fuera apresado, ¿cierto?, y que fuera llevado a la cruz posteriormente, ¿cierto? Es súper importante, y estaba leyendo mucho acerca de, en los evangelios, cada discípulo escribió, ¿cierto? Relató ese episodio de una forma diferente, pero la base y el núcleo es el mismo. Ese pasaje de la historia nos podemos escudriñarlo, ¿cierto? Y reflexionar mucho, mucho sobre qué nos quería enseñar Jesús con todo esto. ¿Por qué Jesús llevó al huerto a tres discípulos más? Y siendo que él podía haber ido a ver solo al huerto, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de que lo acompañaran? ¿Cuál era el propósito de que estuvieran ahí con él? De eso vamos a hablar un poco en este tiempo de reflexión. Y, y yo quiero, me partí haciendo la pregunta, es casi imposible, ¿cierto?, tratar de ponerse en los zapatos de Jesús, de entender la agonía que él estaba sintiendo en ese momento, ¿cierto?, previo a la traición, ¿cierto?, previo a la cruz. Pero aún así, Jesús, no, como dije anteriormente, nos enseña mucho en este pasaje. Jesús estaba atravesando una angustia, ¿cierto?, tremenda. Él sabía todo lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Eh, y su carne, su humanidad, temió, ¿cierto? Él sabía que iba a ser traicionado por alguien que era cercano a él, y eso ya para mí es algo terrible, ya que alguien te va a traicionar ya es algo terrible. Pero además de eso, él sabía de que iba a ser difamado por el pueblo, ¿cierto? Y un detalle que muchas veces olvidamos, ¿cierto? Porque decimos, "Oh, hay hombres que han enfrentado a la muerte", decimos, o sea, han sido valientes. Pero más allá de lo físico y lo mental que era difícil de esta misión, es que Jesús tuvo que cargar con el pecado de todos nosotros y el rostro del Padre, dice, no pudo mirarlo. Entonces podemos ver que por un momento Jesús no tuvo el cobijo, por así decirlo, de Dios. Y eso era, yo creo, lo que más temía a Jesús, de que él sabía, de que el momento que él subiera a esa cruz y cargara con nuestros pecados, el rostro del Padre lo iba a dejar de mirar y él iba a sentir una angustia como nunca antes, iba a sentir un abandono como nunca antes. Eso era lo que quizás causaba tanta angustia a Jesús en el momento previo, lo que lo tenía tan triste, ¿cierto? Lo que lo tenía tan angustiado. Entonces, él decide irse al huerto en medio de todos estos sentimientos, ¿cierto? De tristeza, de angustia, de dolor, decide ir al huerto a orar, ¿cierto? Entonces, él estaba con este nivel de estrés, de miedo, de angustia, y que yo creo que muchos de nosotros no podríamos soportarlo, ¿cierto? Seguramente ese nivel de angustia era tan grande que muchos de los problemas que tenemos nosotros en nuestro cotidiano. Y en ese contexto en el que estaba Jesús, con ese problema tan grande que, que venía, Jesús le pide a Dios que, dice, cito textual, si es posible que pase de mí esta copa, dice Jesús. Jesús en su humanidad ya estaba tan sobrepasado por esta angustia, por este miedo, por este temor, estaba tan sobrepasado que le dijo, Dios, ¿es posible que quites esta prueba? ¿Es posible que nos podamos saltar esta parte? Y lo pide dos veces. Entonces, podemos ver que la humanidad de Jesús estaba teniendo miedo, ¿cierto? Estaba tal vez dudando, estaba tal vez flaqueando, ¿cierto? Y por eso también podemos ver que la Biblia dice que estaba tan angustiado que su sudor era como sangre, ¿cierto? Que corría hasta el suelo. Pero ¿cómo afronta Jesús ese momento? Él se va al huerto, que no era la primera vez que iba al huerto, la Biblia relata en veces anteriores que él solía ir al huerto a orar, a apartarse. ¿Cómo enfrenta esta angustia? Con oración. La primera gran lección que nos deja esta escena es que Jesús, en su humanidad y a pesar del estrés y la angustia y el miedo, sabía que la solución estaba en buscar a Dios en oración. Por eso fue al huerto. Y cuando Jesús llega con sus discípulos, le dice a los discípulos, sentaos aquí y entre tanto yo oro.
Él se fue a orar, ¿cierto? Muchas veces nosotros ante situaciones difíciles, como esta, o por hacer un ejemplo, pensamos, necesito descansar, necesito dormir, necesito distraerme, necesito vacaciones, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es imitar a Jesús y empezar a orar, ¿cierto? Jesús no dijo, necesito vacaciones de mi ministerio, no dijo, necesito pegarme un tuto, no dijo, necesito distraerme. Él dijo, necesito orar para pasar esta aflicción porque es la única solución verdadera. Esa es la primera lección que Dios nos deja ante las dificultades, ante este estrés como el que podemos estar viviendo en este momento, en esta cuarentena. Esa es la solución, buscarlo en oración. Y luego podemos ver en el relato, ¿cierto?, que mientras él oraba, él, se produce esto de que él tuvo miedo, tuvo temor, ¿cierto? Porque ante estas situaciones, nuestra actitud suele ser que pase luego. O sea, yo creo que más de alguno, cuando conversamos acerca de la cuarentena, decimos, que pase luego la cuarentena. Lo único que quiero es volver a la normalidad, que pase, que pase. Y ante distintos problemas o situaciones, lo más probable es que esa sea nuestra respuesta. Que pase luego, que termine luego esto. Y eso creo que es un poco lo que a lo mejor vivió Jesús al momento de decir, que pase esta copa de mí, Dios, por favor. Y entonces, cuando él dijo esto, era su humanidad, ¿cierto?, que se reflejaba. Pero en medio, dice la palabra, en medio de la oración fue fortalecido. Entonces, cuando él dijo eso, y mientras oraba, dice que fue fortalecido, y él dijo lo siguiente: quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es la actitud que debemos tener en la vida, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso es tan importante la oración, y lo quise nombrar primero, porque sin la oración es imposible que seamos fortalecidos para hacer la voluntad de Dios. No sé si me entienden, pero ante estas dificultades, ante estos tiempos difíciles, la oración es el medio para que podamos cumplir la voluntad de Dios, para que tengamos la disponibilidad, como lo hizo Jesús, que a pesar de que él quería que pasara esta copa, fue capaz de decir, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús, cuando atravesó por esto, llevó a 3 de sus discípulos y les dio una orden. Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, con esta frase, relata perfectamente lo que él hizo. O sea, Jesús les dio esta misión a los discípulos, los llevó consigo porque les estaba marcando la pauta de lo que ellos debían hacer. Y lo hizo con su ejemplo. No solamente les dio la misión, sino lo que lo hizo con su ejemplo, porque él, ¿qué hizo? Veló, oró, y aunque entró en tentación, ¿cierto?, de su carne débil, de decir, no quiero cumplir esta misión, el espíritu de él es el que estuvo ahí dispuesto, ¿cierto?, a hacer la voluntad de Dios. Entonces es una misión que Jesús nos dejó a nosotros, se los dejó a sus discípulos y a su vez nos la dejó a nosotros, de que podamos velar. Jesús ahí estaba enseñando la manera perfecta de cómo atravesar las crisis y los problemas. Les enseñó justamente lo que él tuvo que hacer para poder sobrellevar la terrible carga. Él veló, oró, para poder resistir la tentación que le decía que pasara la copa, y se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso dijo. Hermanos, en estos tiempos que vivimos de mucha dificultad, de problemas en el trabajo, ¿cierto?, en la salud, etcétera, permanezcamos velando y orando para no caer en tentación. ¿Y a qué tentación me refiero? A esta tentación tal vez del miedo, de la inseguridad que nos carcome por dentro, ¿cierto? Y que seamos capaces de aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, aunque sea difícil, ¿cierto? ¿A qué me refiero? A que cuando veamos estos momentos difíciles, seamos capaces de ver cuál es el propósito de Dios. No pensar solamente en la calamidad, en el dolor que produce, sino en cómo lo usará esto Dios. Todos tenemos distintas copas, como lo ejemplifica Jesús, ¿cierto? Cuando ahora dice que pase esta copa de mí, se refería a esta prueba, ¿cierto? A este dolor, a esta angustia. Todos tenemos una copa, tal vez, en la cual queremos que pase. Tal vez ahora puede ser alguien que haya perdido un trabajo, que tenga problemas económicos, un trabajo tal vez que era el único sustento.
tal vez la partida de algún ser querido, alguna enfermedad, lo que sea. Cualquiera de esas cosas u otras puede ser esa copa que tú le estás diciendo a Dios que pase, que se vaya, que se termine esto ya. Y te estás encerrando tal vez en el estrés de cómo saldar cuentas, de cómo voy a poder hacerlo para salir adelante, para sacar adelante a mi familia. La respuesta que dio Jesús es: velen y oren para que puedan ser fortalecidos. Y eso es lo que hoy debemos hacer en este tiempo de cuarentena, ¿cierto? Donde el mundo entero está colapsando tal vez, la gente se está desesperando. Estemos velando, permanezcamos velando. La Biblia cuenta que cuando Jesús le dio esa orden a sus discípulos se quedaron dormidos. No seamos de los que se quedan dormidos. Permanezcamos despiertos, atentos. Eso significa velar, permanecer atento. Jesús lo hizo y pudo vencer a su carne que tenía miedo para poder cumplir la misión más importante de la historia: morir en la cruz. Tal vez nosotros no tenemos esa misión de morir en la cruz, ¿cierto? Pero tenemos una misión diferente, tal vez de ser un ejemplo de fe para nuestra familia, para la gente que nos observa. Nuestra vida va a ser un testimonio para otras personas, pero eso solamente será cuando podamos vencer el miedo a nuestra carne, ¿cierto? Que muchas veces se deja llevar por el estrés, que podamos hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Así que los motivo para que puedan permanecer en oración, velando, atentos durante esta cuarentena y durante el resto de sus vidas, porque esto va a pasar y va a venir tal vez otra crisis, tal vez peor, tal vez no tanto, pero las crisis siempre van a existir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar dormidos en las preocupaciones o nos mantendremos atentos, orando para ser fortalecidos por Dios? Esa es la reflexión que yo les quiero dejar hoy día y espero que hayan podido, hayan podido rescatar algo, que Dios le haya podido hablar algo a ustedes, como lo hizo conmigo. Yo creo que todos tenemos preocupaciones por lo que está pasando. Personalmente yo me acababa de titular, bueno, ni siquiera pude titularme oficialmente, pero acabo de terminar mi carrera y tenía tal vez muchos proyectos, muchas cosas de las cuales quería hacer, pero Dios ocupa todas las cosas que puedan pasar para nuestro día. Lo importante es que tengamos la disposición correcta para decir que se haga tu voluntad y no la mía. Así que preparémonos estos días, que así como Jesús lo hizo, antes de llegar a la cruz, fue al huerto, se apartó, veló, lloró. Hermanos, procuremos apartarnos muchas veces de los problemas, de los pensamientos que invaden nuestra cabeza, para buscar de Dios en medio de esta situación. Y porque no sabemos cuándo va a ser el día que Dios va a llegar, pero que cuando llegue no nos encuentre dormidos como encontró a los discípulos, sino que nos encuentre despiertos, haciendo lo que Él nos ordenó hacer, su voluntad. Así que muchas gracias por el tiempo de hoy. Quiero, pueden dejarnos tal vez algún comentario, alguna pregunta, pero no quiero irme sin poder orar por ustedes y por este mensaje que Dios nos dio. Padre, te damos gracias porque tú fuiste valiente y tú buscaste en oración para poder cumplir esa misión de la cruz, Señor, para vencer tu carne, tu humanidad que tal vez te decía no, y tú pudiste ser fortalecido, Señor. Asimismo queremos hoy día, Señor, acudir al huerto para orar, para velar y para mantenernos firmes, Señor, tal vez ante las dificultades que se han presentado, Señor, ante los problemas que han venido a tocar la puerta de nuestra casa, Señor. Nosotros podamos eh, confiar en ti, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Aunque todo parezca oscuro y terrible, Señor, podamos confiar en ti, Señor, y mantenernos firmes, Señor, así como tú lo hiciste, Señor, para que cuando tú vuelvas a buscar a tu pueblo nos encuentres atentos, haciendo tu voluntad, no dormidos, Señor, no descansando, no haciendo otras cosas, Señor,
sino orando, velando atentamente, Señor. Yo oro por mi iglesia, eclesía, Señor, para que podamos ocupar este tiempo de cuarentena que tal vez ha sido catastrófico, Señor, lo podamos ocupar para que sea de bendición para nosotros, para que después de esta cuarentena salgamos transformados, Señor, fortalecidos para poder continuar hacia adelante con la misión, Señor. Que no nos dejemos vencer por los problemas, por el estrés y por las crisis, Señor, que podemos atravesar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que espero que haya podido servirle esta palabra. Si han habido problemas técnicos, discúlpenos, pero aprovechemos de reflexionar estos días sobre todo lo que Jesús atravesó para llegar a la cruz, que es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida también. El- Ese paso hasta la cruz es lo que nosotros también debemos imitar. No obviamente con la cruz física que Jesús hizo, pero con el sacrificio de nuestras vidas. Eso debemos hacer. Así que eso, muchas gracias. Saludos para todos los que estuvieron conectados.